Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Busque su Biblia, guía de estudio a la conducción del Espíritu Santo. Hoy vamos a abordar un tema de mucho interés. La mejor inversión es el tema que estaremos tocando en este día y por lo tanto, bajo la dirección divina, Biblia en mano, guía de estudio, vamos a compartir con ustedes este interesante tema, instruyendo a los discípulos en su segunda parte como tema general de la semana, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Es nuestro placer saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso Dios del cielo continúe guiando sus decisiones en esta tierra. Amén, amén. Gracias, mi estimado amigo y hermano Pastor Scroggins. Estamos agradeciéndole a Dios una vez más reencontrarnos para continuar con esta segunda parte de Instruyendo a los Discípulos, ¿verdad? Parte 2. En este tópico que nos ocupa hoy, estaremos viendo un tipo de finanzas espirituales, pastor. Uh-huh. Creo que es importante que le prestemos mucha atención, porque la mejor inversión desde el punto de vista que es presentado y el relato que se está usando nos debe llevar a gran reflexión en el nombre de Jesucristo. Creo que es oportuno el momento para que donde estés puedas, en actitud de oración, puedas orar con nosotros. Oramos. Padre eterno, Dios de bondad, Dios de maravillas, muchas gracias. Gracias por permitirnos en este momento abrir nuestros corazones, estar dispuestos a la influencia del Espíritu Santo para guiarnos en el estudio de este día. Agradecerte por ello es un privilegio que nos das, inmerecido. Pero te rogamos que por tu amante bondad y misericordia sigas dirigiendo nuestros pasos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy, la mejor inversión. Pastor Machuca, amigos oyentes, cuando se habla de inversión, se está hablando de dinero. De dinero. De manera que la lección de hoy va enfocada en este asunto del dinero. ¿Dónde estamos haciendo nuestra inversión? Si es para el cielo o estamos haciendo inversiones aquí en la tierra. Y hoy vamos a tratar un tema de mucho interés que tiene que ver con alguien en que la palabra de Dios lo define como joven rico. Y siempre que tengo que hablar, pastor, de este tema de joven rico, yo le añado una parte: y consagrado, dedicado. Aunque se han escuchado tantos temas acerca de un reproche a este joven, poseía tantas cualidades. Primero, número uno, era joven. La Biblia dice que era joven rico. Así es. Número 2, además de ser joven, ya enfatizamos es rico. Y número 3 es consagrado. ¿Qué señorita, por ejemplo, no le gustaría casarse con una persona así? Una persona emprendedora, una persona que es dedicada a los asuntos espirituales de Dios y una persona que tiene juventud por delante. De manera que ese es el tema que básicamente estaremos abordando en este día, y luego estaremos viendo una parte, una reacción de Pedro y los discípulos de Cristo ante una situación o un mensaje que Jesús presenta, y qué pasó con este anhelo y los deseos que tenían los discípulos cuando Jesús hace un reproche de amor a este que es llamado el joven rico, y de eso se trata la historia que estaremos abordando en el día de hoy. Es interesante, Pastor Scroggins, amigos que están con nosotros,
que veamos los diferentes énfasis, así como ha venido el pastor Scroggins mencionando que directamente quien agrega la parte o la mención de que era un joven, que era rico, es importante ver que Lucas agrega que también era un dignatario. No todo el que era rico en aquellos tiempos era dignatario. Este es un principal de iglesia. Principal de la iglesia. Muy importante eso. No se puede dejar de lado eso, puesto que lo que vendrá como resultado es lo que le dará un realce más fuerte a las acciones que se van. ¿Por qué usted piensa que yo digo que era consagrado? No, es que nadie que no fuese consagrado no podía ser dirigente en el tiempo de Jesús. Era un dirigente. Claro, y adoró. Fíjese que vino y se acercó a Jesús. Ahí yo noto algunas acciones. Primero, viene en la etapa que debe venir cuando es joven. Número 2, viene de la manera que debe venir, corriendo y de rodilla al Señor. Número 3, pregunta lo que tiene que preguntar. En cuestiones no de negocio terrenal, sino en relación con la vida eterna, con los asuntos de trascendencia fuerte. No va a ninguno de los discípulos. Nadie que entienda que la salvación viene de Dios va a adorar a un hombre, viene en un reconocimiento a Dios. Número 4, también es importante que veamos, sobre todas las cosas, que el resultado de la acción, de la obediencia a los mandamientos, estaban directamente inclinados a una de las tablas de las dos tablas. Recuerden ustedes que la primera tabla tenía los primeros 4 mandamientos, que eran en relación con son en relación con Dios, los que tienen que ver directamente con Dios. Ahora, los siguientes 6 mandamientos están en la segunda tabla y tienen que ver con mi relación con el prójimo. Con el prójimo. Hay un punto muy importante que destacar, y es que ese dinero a favor del joven rico, ese dinero, mucho de ese dinero él lo llevaba al templo. Así es. Él lo llevaba al templo para ser dedicado en asuntos religiosos. Y ahí viene otro problemita más que usted, termine la idea ahí. Y esto nos lleva a entender que la posición que estamos presentando desde el principio son reales. Ahora, ¿dónde está el asunto? En el enfoque que más adelante Cristo, en su conversación, lo quiere llevar para que él reaccione y diga: las inversiones que tú estás haciendo, ¿tú le estás haciendo en el templo o estás haciendo inversiones para el reino de los cielos? Fíjese, Pastor Machuque y amigos oyentes, que usted puede estar invirtiendo en asuntos religiosos y su inversión no es para el reino de los cielos. Porque como veremos más adelante, cuando empecemos a leer el texto bíblico, hay varios puntos que vamos a destacar en el día de hoy. Así es que, ¿qué le parece si nos acompaña y vamos juntos a leer parte del relato? Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, los versículos del 17 en adelante. Allí dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó. ¿Qué fue lo que le dijo? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, dice el versículo número 20, respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando su cruz. Sería bueno que nosotros empecemos a hacer algún tipo de comentario a estos versículos que hasta el momento hemos compartido con nuestros oyentes. Noten ustedes que el acercamiento de este joven rico, dignatario, dirigente, tiene que ver con una pregunta que dirige el tema de manera muy específica a los requerimientos para heredar la vida eterna. Jesús, respondiéndole de una manera muy clara y puntual, hace referencia a los mandamientos que están en la segunda tabla, directamente. Porque en relación con lo que él viene obedeciendo, con lo que él viene practicando, al final del relato nos daremos cuenta que está en tanta desobediencia o lejos de Dios en la obediencia correcta de la primera tabla. Bueno, yo quiero puntualizar, decir algo importante.
¿Cuál es la petición que hace el joven rico? Maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Sí. Entonces eso evidentemente me da a entender que el joven tenía intereses Claro que sí. eternos. Él pensaba en la eternidad en el cielo, porque si usted me va a pedir algo a mí y me dice, Pastor Scrogin, yo quiero que usted me dé la vida eterna, ¿cuál sería la relación de este servidor? ¿Seré yo Dios para darte vida eterna? Entonces, vamos a puntualizar algunos aspectos importantes, porque no quisiera entrar en detalle así rápidamente sobre dónde estaba o no el corazón del joven rico. Yo pienso, pastor, que así de entrada el joven rico tenía deseo del cielo. Claro. De hecho, el relato bíblico dice que Marcos lo enfatiza, que cuando él llegó donde Jesús se arrodilló, Claro. y le dijo una palabra que sería muy importante que tengamos en cuenta. Maestro bueno. Dos cualidades importantes. Lo primero es que se arrodilla. Ningún judío se arrodilla delante de nada ni de nadie si no le reconoce como Dios. ¿Hay un reconocimiento del joven rico en Jesús como Dios? Seguro, lo adoró. Claro. Se postró. Al postrarse ante Jesús reconoció ese señorío. Y número dos, le llama bueno, que en la Biblia el judío no le llama bueno a nadie. ¿Por qué me llamas bueno?, le pregunta Jesús. Entonces vamos a entrar en detalle ahorita para ver por qué la pregunta, que parece ser como un tanto contradictoria. Le llama bueno, se arrodilla y le hace una petición de entrar al cielo. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? La respuesta: ¿por qué? Y directamente Jesús le respondió con los mandamientos que están en la segunda tabla. ¿por qué me llama bueno? Bueno, Entonces, reaccione en torno a lo que Jesús dice. ¿Por qué me llama bueno? ¿Por qué usted cree que Jesús le dice por qué me llama bueno, reconociendo que Jesús es bueno? ahí mismo le dice que solo hay uno bueno, sí, que es Dios. Por lo tanto, lo redireccionó a que tú estás reconociendo que yo soy Dios. Claro, Eso es lo que está haciendo referencia ahí Jesucristo con ese comentario o esa reafirmación. Para hacer un énfasis, tú me reconoces que yo soy Dios, porque lo que quieres es eso. O sea, tú das una declaración de fe, una declaración de poder de que yo soy Dios, y entonces viene la petición: ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Los mandamientos sabes. Usted no le va a pedir al pastor Machuca, ni le va a pedir a un pastor, ni a nadie aquí en esta tierra que le dé la vida eterna. No. Entonces, enfatizamos esto: el joven rico es un muchacho bueno, es rico, es un adorador sincero. Por eso decíamos, y algunas personas dirán, pero el pastor está como fuera de contexto. No, es así. Es así. Vamos analizando el texto parte por parte. Y entonces, si te pide la vida eterna, se arrodilla, le llama bueno, es porque el muchacho anda en buen camino. Cuando Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno?, lo que está es queriéndole decir: lo que estás pidiendo, yo soy Dios y puedo dártelo. Y entonces, ¿qué cosa le dice? Si tú quieres entrar en la vida, ¿qué cosa debe hacer? Los mandamientos sabes. No es una pregunta que le está haciendo. Jesús está haciendo una reafirmación, está haciendo Jesús. Exacto. Entonces, esa reafirmación que Jesús está haciendo no inicia con los 10 mandamientos o con los primeros 4, sino que continúa, según la versión que estamos leyendo que da Marcos, directamente tiene que ver con los mandamientos que tienen relación con el prójimo. No mates, no hurtes, no robes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, de una o de otra manera, la problemática de él, en el énfasis ahora que Jesús le quiere dar, tiene que ver precisamente con algo que él está practicando, y lo ha estado practicando mal, porque ha estado, fíjese que usted hizo referencia a la fuente de sus riquezas. Y la fuente de sus riquezas, para poder dar y colaborar las grandes sumas o cantidades de dinero para el templo, había una componente directamente que podría verse como evadir mi responsabilidad con honrar ¿a quién? A mi padre y a mi madre. Eso podría ser parte de lo que pasó. Ustedes recordarán a Jesús cuando le dijo a los dirigentes: ustedes invalidan el mandamiento. Claro. Cuando un joven quiere cumplir con el mandato de honrar y ayudar a su padre, ustedes le dan aún la reafirmación para que eso pueda ser dedicado como ofrenda al templo, y lo aceptan. Mire los pasos para que usted vea que por ahí es donde va el asunto. Cuando Jesús le dice los mandamientos, ¿sabe cuáles son los mandamientos que cita? Empieza con el 6º mandamiento, luego sigue con el 7º, con el 8º, y luego vuelve al 5º. con el 9º, Vuelve al 5º. y después del 9º, entonces vuelve al 5º. ¿Qué es lo que veo, pastor? Es que
cuando él entra en diálogo con Jesús, conoce que él tiene problemas con su padre, con su madre, y que el dinero, conforme a Marcos 7, Mateo 15, sobre Corbán, el muchacho tiene problema con eso. Decíamos, él lleva su dinero al templo y posiblemente estaba en componente con los sacerdotes o los dirigentes del templo, y entonces pensaba que se le estaba eximiendo de cumplir con ese mandato del quinto mandamiento de honrar a padre y a madre. Entonces lo lleva y le presenta esos mandamientos, y uno se imagina que el joven rico, en la medida en que Jesús le iba hablando acerca de los mandamientos, él levantaba la cabeza y decía, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús lo quiere llevar a un análisis más profundo, y en última instancia va a citarle la necesidad grande que él tenía, que era la de manutención de su padre, no solamente de honrarlo por palabras, sino de hechos. No estaba cumpliendo con el compromiso de honrar a papá y a mamá, y su dinero lo tenía como corbán, es decir, el dinero lo había llevado al templo, y ese dinero entonces no se le tomaba en cuenta, porque este es, según dice la Biblia, una de las grandes problemáticas que tenía el joven rico. Usted notó, sigue con el sexto, y a última instancia entonces concluye con el quinto, para entrarlo a reflexionar, y dice, tú tienes un problema porque no estás honrando a tu papá y a tu mamá. Fíjese lo que dice el libro Faith on Work, página número 70. Dice, ¿no saben que cuando el joven rico se acercó a Cristo y le preguntó qué había que hacer para heredar la vida eterna, Cristo le dijo que guardara los mandamientos? El joven contestó, todo esto lo he guardado, pero el Señor quería que entendiera que esta lección se aplica a él. ¿Qué más me falta? Según Mateo 19:20. No percibía que había algo que se refería a él, o por qué no había de tener la vida eterna. Lo he guardado, dijo. Ahora Cristo toca el punto débil de su corazón. Dice, ven y sígueme y tendrás vida eterna. ¿Qué hizo el joven? Se alejó muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora bien, él no había guardado los mandamientos en absoluto. Debería haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y haber asido de su justicia. Entonces, al poseer la justicia de Cristo, hubiera podido guardar la ley de Dios. El joven magistrado no podía hollar la ley, debía respetarla, debía amarla. Entonces, Cristo habría aportado el poder divino para combinarlo con los esfuerzos humanos. Aquí lo que se está presentando con el joven rico es la urgente necesidad que tenía de ir a tono con lo que su declaración de fe. Repetimos una vez más, hay una declaración de fe, el joven rico reconoce que Cristo es su Salvador, sin embargo, ante la insistencia de Cristo de que hay algo que le hace falta, y lo demostró en primera instancia en la relación al prójimo, justificó esto, sí, yo trabajo con el prójimo, pero entonces lo puso en la gran escala de valores. ¿Y cómo está tu relación con papá y mamá? Y entonces el joven rico quiso justificar también, y es ahí donde viene la gran pregunta. Ahora vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El texto bíblico dice que cuando Jesús le dijo esta cosa, lo amó profundamente, porque es que es un joven bueno, señores, es un joven que está tratando de cumplir con preceptos y mandamientos, pero la realidad de abandonar las cosas terrenas, él la puso por encima de todo. Y cuando Jesús lo confrontó con eso, era tantas las posesiones, los bienes, que ahí es donde se viene a hacer una apertura de lo que había realmente en su corazón. Estaba más centrado en el quehacer, en las leyes, tratando de hacer cosas para tener la vida eterna, y no en aquel que realmente podía darle la vida eterna y que estaba en su presencia. Y cuando Jesús lo desafió, vende lo que tiene y dale a los pobres, y ven y sígueme, tendrás tesoros en el cielo. Y esa transacción, él prefirió mantener sus transacciones de este mundo antes que las transacciones que tiene que ver con el reino de los cielos, que se manifiesta en ayuda al prójimo, en el respeto a papá y a mamá,
y en esas cosas que Jesús estaba citando, y no citó los 4 mandamientos porque los primeros 4 mandamientos él iba en coche. Fíjense que los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la abundante gracia de Dios. De una manera muy específica, los rabinos enseñaban que el favor de Dios debía ganarse. Eso hay que tomarlo en cuenta. De manera muy específica, en este tipo de relato, pensar así, eso es lo que mueve a este joven en su edad, en su etapa que se encuentra, magistrado, rico, capaz. Desde muy jovencito estaba envuelto en los asuntos del Señor y esperaban, de acuerdo a sus enseñanzas, ganar la recompensa de los justos por sus propias obras. Y de una u otra manera, este culto de ellos era impulsado por un espíritu egoísta, y también el mercantilismo y el deseo de ganancia y la avaricia había sobrecogido sus corazones. Aún los mismos discípulos de Cristo debemos ver que no estaban exentos de esto. Estaban impulsados en ese sentido, en esa dirección. Cuando Pedro y su hermano Juan y su hermano abandonaron la barca y Jesús les dijo: síganme y le voy a hacer pescadores de hombres. Señores, estos muchachos estaban enfocados en negocios terrenales también. No entendían el fenómeno de trabajar como pescadores de hombres, porque todavía estaban pensando en qué cosa vamos a obtener si te seguimos. Es evidente que el relato bíblico así lo dice. Cuando el joven rico bajó la cabeza y se fue triste porque tenía muchas posesiones, hubo una preocupación quizás un tanto válida para los discípulos de Cristo, porque nosotros quizás también, si no tuviéramos tan claro el relato, cuando se hace un llamado para asegurar, no estamos empeñados a veces más en las posesiones materiales que otra cosa. Los discípulos también tenían ese espíritu de qué voy a ganar si te dejo para seguirte. De ahí la reacción: pero ven acá, Señor. Cuando Jesús dice cuán difícil se hace un rico entrar en el reino de los cielos, ¿cuál fue la reacción de Pedro y los discípulos? Oye, esta enseñanza es dura, pues nadie se salvaría. Ellos que dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y ahora qué pues tendremos? Entonces eso quiere decir que ellos también, como el joven rico, y siempre he dicho, a algunas personas que han querido decir como que estos muchachos eran pobres, ya nosotros establecimos en una lección que esos muchachos tenían posesiones y lo abandonaron todo. Yo le pregunto, ¿con quién se estaba comparando? ¿Con quién se estaba comparando los discípulos de Cristo? Con el joven rico. ¿Y nosotros? Si este que es rico, tú le estás diciendo que lo deje todo para tener la vida eterna, ¿y nosotros ahora qué vamos a tener? Que lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. Entonces estaban enfocados también en las cosas materiales. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Bueno, en esta vida 100 veces más y la vida eterna. Sentarse en tronos, estar en el momento donde podrían dominar, podrían servir, el liderazgo, podría verse de una manera, pero esto tiene un significado muy diferente al que le damos por lo general, pastor. Es definitivo, o sea, ellos, cuando Jesús le dice, de cierto le digo, que ustedes recibirán 100 veces más de lo que han dejado. Y quiero centrarme en la declaración final cuando Jesús dice: y al final de todo esto, ¿qué cosa? Tendréis la vida eterna. La que el joven rico rechazó cuando Jesús le dijo las cosas que tenía que hacer. Ven, sígueme, porque no. Jesús se lo está recordando a Pedro y a los discípulos que se estaban quejando por la decisión del joven rico. Entonces, en este sentido, Jesús les recuerda también a ellos. ¿Qué contraste pastor? Les recuerda esto, dice, y quisiéramos puntualizar que no, Jesús no está hablando en algunos aspectos de manera literal, cuando dice 100 veces más de lo que han dejado. Uno recibe grandes bendiciones, por supuesto, en términos materiales, pero la mayor recompensa Jesús la rectificó y le dijo: al final de todo ustedes tendrán la vida eterna. Ustedes se mantienen firmes y seguros de la decisión que están tomando y no se ponen a regatear, señores. Las bendiciones de Dios se hacen sentir en todas las cosas que nosotros realizamos, y especialmente cuando estamos enfocados en los asuntos espirituales. Ahí está la promesa de conducción y dirección divina. Noten ustedes que
su amor al mundo, a las posesiones, es lo que hacen de él las riquezas como su Dios. Y ya eso de por sí es invalidar uno de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Poder concentrarse y no pasar esta prueba de sinceridad y de entrega es lo que le hace a él no apreciar. Fíjese que el Evangelio de Marcos es el único que registra, que dice que Jesús lo amó. Jesús quería revelarse a este joven, pero su prueba puso de manifiesto que el egoísmo todavía estaba haciendo mucho énfasis y mucho peso en su corazón. Por eso dice que había acariciado un ídolo en el alma, y ese mundo era su Dios. Profesaba guardar los mandamientos, pero carecía del principio que el mismo espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios y al hombre. Esto significa la cercanía de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. Es importante ver entonces que en su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, dice que lo amó. Como usted bien hacía referencia, pastor, eso ahí está bien claro, bien puntualizado. En este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de la justicia. Así es. Él quería recibir este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que lo habían seguido. Oiga qué interés había en Jesucristo para con este muchachón. Usted nota por qué al principio está diciendo que era un joven, era sincero. Elena de White lo está diciendo ahí. Palabras de vidas del gran maestro, página 323. ¿Dónde estuvo su problema? El enfoque que tenía con el dinero, porque pensaba que ese dinero debía ser utilizado solamente para su propio complacer egoísmo a los dirigentes del templo y para satisfacer su egoísmo. Entonces Jesús quiso confrontarlo dentro del plano. Ahora, al cierre, yo quisiera hacer una pregunta a nuestros hermanos y amigos que somos muy religiosos. ¿Cómo anda la relación con papá y mamá? ¿Cuántos años tiene usted que no visita a su padre, a su madre? ¿Cómo está su hogar? ¿Usted goza de una buena mansión y sus padres cómo viven? La mensualidad que usted debe darle a aquello que se gastaron para que hoy en día usted fuera profesional o tenga una vida mejor. A veces olvidamos eso, y por eso Jesús le dijo, el compromiso y el deber que ustedes tienen con su padre a veces es sustituido por las tradiciones de los hombres, y ahí hay un gran desafío para que nosotros cuidemos esa parte de honrar a papá y a mamá, no solamente de labios, sino con hechos, con ejemplos, y hay que cumplir con los mandamientos del Señor, así como cumplimos con los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Debemos tener esa parte bien en claro de cumplir con esos 6 mandamientos que están relacionados directamente con el prójimo, y ahí fue donde se quemó el joven rico y decidió abandonar a Jesús porque tenía muchas posesiones. Sin duda alguna, pastor, amigos, la muerte y la resurrección de Jesús es la que resuelve todo, y ese es el énfasis que debemos mantener, valorar el sacrificio de Cristo y seguirle de todo corazón. Amén. Que Dios nos dé fortaleza y nos dé capacidad para que podamos mantenernos en esta decisión, pastor. Amén. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta impresionante lección.